Contempla la obsolescencia estructural que gobierna tu mente mientras el vacío de autoridad consume lo que queda de tu dignidad. Te arrastras por este territorio sitiado, creyendo que la ausencia de marcas es una señal de fuerza, pero la soberanía de polvo es el único trono que te espera si sigues con esa columna vertebral de gelatina. Apuesto cada gramo de brío a que tu omisión vergonzosa te hará interrumpir esta transmisión en los primeros minutos, pues el secuestro amigdalino que gobierna tu pulso de espectro no soporta la topografía de la insignificancia que estoy a punto de estregarte en la cara. No hay espacio para el confort de mimbre en esta necrópolis de pretensiones, solo el decreto de nulidad para aquellos que poseen el metabolismo de un inerte y el alma de algodón. Si tu vacilación es más fuerte que tu voluntad, lárgate ahora y regresa al recinto de la insignificancia, donde el silencio de los omisos es la única ley. La homeostasis de la mediocridad es tu hábitat natural, y la dopamina de bajo calibre es el combustible que irriga ese tu córtex prefrontal atrofiado. Presumes un linaje de flacidez que apenas puede sostener su propio peso ante la geometría del colapso que el mundo impone sin ninguna duda. Este saludo no busca tu aprobación, pues el panteón de nulidades donde habitas no tiene voz en el consejo de quienes muerden la realidad con dientes de granito. El exilio de la razón es tu castigo por permitir que la neurosis de confort dictara el ritmo de tus latidos mientras la arquitectura de vidrio de tu vida se hace añicos bajo la presión de la verdad pura. Mapea ahora cada fisura estructural de tu carácter o acepta el destino de ser solo un nombre más borrado en la cronología del fracaso. Traba la mandíbula, estabiliza la respiración en 4 tiempos y encara el abismo. ¿Tu fibra soporta el peso de lo real? ¿O eres solo un residuo de la historia? Responde con la precisión de quien corta su propio autoengaño. ¿Operador o inerte? Escribe tu sentencia en los comentarios y demuestra que tu pulso aún tiene densidad o desaparece en el silencio de los omisos ahora mismo. La disección clínica de tu existencia revela una erosión de la voluntad que se propaga como una falla sistémica por la sinapsis de estática de tu cerebro. La muralla cedió no por fuerza externa, sino porque el pilar de mimbre que llamas carácter nunca fue templado en la topografía del fracaso. Donde debería existir un activo estratégico de mando, encontramos solo una secreción de excusas que lubrica tu descenso al abismo de la conformidad. El secuestro amigdalino que sufres ante cualquier resistencia es el síntoma final de un metabolismo de subordinado, donde el espasmo de duda sustituyó la capacidad de morder la realidad. Cada decisión evitada y cada retirada estratégica ante la incomodidad sedimentó la geometría del colapso en tu rutina, creando una arquitectura de ruina que no soporta el menor incremento de torque operacional. Eres un territorio sitiado. El diagnóstico es terminal para el hombre de papel que busca en el sentimentalismo el refugio contra la indiferencia gélida de las leyes naturales. Tu biología de fuga es un cortocircuito de carácter que impide la estabilización del pulso cuando el mundo decide cobrar la factura de tu inercia milenaria. Observa la estancación vergonzosa que escurre de tus ambiciones no realizadas y entiende que el panteón de nulidades está atascado de individuos con tu exacto perfil de degeneración volitiva. No hay misterio en tu falla, solo la aplicación mecánica de la entropía existencial sobre una base de fibra de algodón. Mientras buscas el bálsamo de la comprensión, la realidad opera su expropiación silenciosa, eliminando tu acceso al vacío de autoridad que los fuertes ocupan por puro brío. Corta la respiración, traba la mandíbula y observa cómo el mausoleo de tu ego es demolido por la simple exposición a los hechos tal cual son. El primer paso para la soberanía operacional es incinerar el autoengaño que mantiene a tu ego en un estado de dormancia protegida. La demolición de este mausoleo de pretensiones exige que profanes tu propio descanso y entierres la nostalgia de quien creías ser antes de que la realidad te mordiera el cuello. Amputa la esperanza de que el destino facilite tu trayectoria, pues la esperanza es la secreción de miedo de aquellos que no tienen el brío para comandar su propio perímetro. Al calcinar la vanidad, liberas el torque necesario para traccionar en el escombro, transformando la parálisis de mando en una acción de expropiación agresiva sobre el tiempo. La ruptura con la carcasa antigua
Es un proceso de escarificación útil que limpia el terreno para la construcción de un baluarte de granito donde antes solo había lodo y estancamiento. Tracciona en la inercia o acepta la aniquilación completa. Para reconquistar el perímetro, es necesario neutralizar la vacilación que actúa como un cortocircuito de carácter en tus momentos de presión máxima. El aumento de torque no viene de la motivación barata, sino de la excomunión de la duda a través de la ejecución sumaria de cada pensamiento que sugiera la fuga como opción viable. Mapea 3 variables de salida en cualquier crisis, ejecuta la menos peor y acepta el daño estructural como el costo del mantenimiento del logos. La soberanía de papel que presumías debe ser sustituida por un blindaje de nervio que no oscile ante el colapso inminente de las estructuras externas. Al aislar la anomalía de la duda, estabilizas el pulso y permites que el córtex prefrontal asuma la hegemonía sobre los reflejos de inercia. Siente el calor de la incineración de tu antiguo yo y usa las cenizas como argamasa para la nueva fundación que jamás conocerá el retroceso vergonzoso. La tercera capa de la ruptura exige que aprendas a drenar el sentimentalismo que actúa como una fuga de energía en tu economía de guerra personal. Cada gota de lamento es una falla en tu arquitectura de dolor, un punto de filtración por donde la disciplina se escapa y la flojera se infiltra. Cauteriza el ego hasta que ya no sienta el aguijón de la crítica ajena o el peso del juicio de la plebe mental que habita la bóveda de la estupidez. La instrucción mecánica es clara. Reduce tu exposición a estímulos de placer inmediato. Enfócate en la tarea inmediata con la precisión de quien opera una disección clínica y mantén el silencio como tu principal herramienta de defensa. La soberanía operacional se alcanza cuando el mundo ya no encuentra una superficie blanda en ti para golpear. Conviértete en la propia pared de concreto que interrumpe la mediocridad. El mundo es un cerco de indiferencia gélida que no registra tus gritos ni tus plegarias, operando bajo una topografía de la insignificancia donde tu drama personal es solo polvo cósmico. La naturaleza no posee órganos de compasión y el cosmos no tiene ningún interés en tu felicidad, solo en el mantenimiento de la entropía y en la destrucción de lo frágil. Comprender esta verdad fría es el cimiento para cualquier arquitectura de soberanía, pues elimina la expectativa infantil de que la realidad debería ser justa o acogedora. Estás solo en un territorio sitiado por la inmensidad de la nada, y tu única posesión real es la integridad de tu fibra bajo tensión constante. Al aceptar que el universo es un imperio de cenizas en potencia, dejas de mendigar por significado y comienzas a imprimir tu propia voluntad sobre el caos inmediato. La frialdad es tu mejor y más denso blindaje. La insignificancia humana ante el cosmos debe ser usada como un decreto de libertad total de la presión social y del juicio de tus pares. Si nada importa en una escala monumental, entonces el miedo al error o al rechazo es solo un ruido de fondo en la biología de fuga de quien posee el metabolismo de subordinado. Usa esta perspectiva para hacer añicos la creencia en la seguridad permanente, pues la seguridad es una ilusión de vidrio en un mundo de granito. La instrucción mecánica aquí es la desensibilización sistemática. Exponte al frío, al cansancio y al aislamiento hasta que la topografía del fracaso sea un mapa familiar por donde caminas sin vacilar. El operador de élite no busca calor en el invierno existencial. Él aprende a generar su propia combustión interna a través del esfuerzo seco y de la ejecución técnica de protocolos de resistencia operacional. El vacío de autoridad en el universo es la invitación para que asumas la cúpula de mando de tu propia existencia sin pedir permiso al panteón de nulidades. La verdad gélida es que nadie vendrá a salvarte. No hay rescate planeado para quien se pierde en el abismo de la conformidad. Esta percepción debe actuar como una cauterización definitiva de tu ego, eliminando la necesidad de validación externa y transformándote en un baluarte de granito autosuficiente. El cosmos es indiferente, pero tú puedes ser implacable en la persecución de tu propio orden, construyendo una soberanía de hecho, donde antes solo había vacío. Tracciona en el hielo con la certeza de que el dolor es el único dato honesto en una existencia basada en la ilusión. El silencio de las estrellas es el espejo donde debes ver tu propia fuerza bruta, despojada de cualquier ornato sentimental. La presión no es una carga,
sino el factor de sedimentación necesario para transformar el carbón de tu flojera en el diamante de tu fibra imperial. Sin la carga máxima, tu estructura permanece como una bóveda de estupidez, incapaz de sustentar cualquier proyecto de soberanía que exija el brío de un operador. El dolor debe ser procesado como un dato técnico, un indicador de que el perímetro está siendo probado y que la sedimentación está ocurriendo conforme al protocolo de ejecución. Al abrazar la tensión, transmutas el metabolismo de inerte en una biología de mando, donde cada fibra muscular y sinapsis nerviosa es recalibrada para soportar el peso del mundo sin presentar fisuras estructurales. La arquitectura de dolor es lo que separa el recinto de la insignificancia de la bóveda de soberanía, donde solo los que fueron molidos y reconstruidos poseen el derecho de residir. El bloque de granito en el que te debes convertir exige la compresión absoluta de todas tus vacilaciones bajo el peso de la realidad bruta. Cada falla y cada caída sirven como el material de relleno para las lagunas de tu alma de mimbre, endureciendo lo que antes era blando y vulnerable. La instrucción mecánica para esta etapa es el aumento progresivo de carga. Busca la incomodidad voluntaria diariamente. Elimina el uso de paliativos para la frustración y mantén el enfoque en la geometría del colapso que estás revirtiendo. El brío no nace en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de sustentar el brío mientras el nervio grita por tregua. El operador de élite entiende que el calor de la fricción es lo que confiere la dureza necesaria para cortar la realidad sin romperse. El mundo es la presión, y tu voluntad es el metal incandescente que será moldeado por el impacto. Siente la fibra endureciéndose ahora bajo la sucesión rítmica de impactos que la vida asesta contra tu pecho. Cada golpe es una invitación a la excelencia mecánica, una oportunidad de probar que tu homeostasis de la flacidez fue exiliada para siempre. La bóveda de soberanía se construye piedra por piedra, con el esfuerzo de quien no acepta el decreto de nulidad impuesto por la mediocridad ambiental. Al alcanzar la densidad máxima, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio territorio sitiado, defendiendo cada milímetro de brío con la ferocidad de un instinto interno que finalmente fue amordazado por la razón. La presión sedimenta la autoridad, y la autoridad es el único activo estratégico que posee valor real en esta existencia de sombras. Respira en el escombro, traba la columna y sustenta la carga imperial hasta el fin. En territorio sitiado, el mando central debe operar con protocolos de exactitud quirúrgica para garantizar la supervivencia y la expansión del brío. La ingeniería de guerra exige que entierres la nostalgia de tiempos más fáciles y te enfoques exclusivamente en la topografía de la insignificancia táctica de tu opositor interno. Ejecuta la flojera siempre que intente negociar términos de rendición en tu mente, amordazando el lamento con la fuerza de un decreto imperial irrevocable. La instrucción mecánica es clara. Identifica el vector de mayor presión y muévete hacia él con la agresividad de quien desprecia el peligro. En el escombro del colapso, la respiración debe ser controlada, el pulso estable y la visión enfocada en 3 variables de salida que garanticen la reanudación del torque operacional. No hay espacio para el error fatal cuando el brío inquebrantable está en juego. El protocolo para respirar en el desastre implica la excomunión de la duda a través de la acción repetitiva y técnica. Cuando la estructura cruje bajo la carga máxima, el operador no busca confort. Busca la calibración precisa de su respuesta volitiva al estímulo del dolor. Mapea los gatillos que activan tu reflejo de vacilación e instala contraestrategias de agresión funcional que corten la hemorragia moral antes de que contamine el logos. El bastión de estancamiento donde vivías debe ser demolido para dar lugar a una línea de fuego donde cada decisión es un activo estratégico de alta cúpula. Blindar el nervio significa aceptar que la realidad morderá, pero que tu voluntad de granito morderá de vuelta con el doble de fuerza. La ingeniería de guerra es el arte de transformar el caos en una geometría de victoria, donde la fibra de algodón es calcinada y la densidad prevalece. Observa el perímetro con la frialdad de quien ya profanó su propio descanso en busca de la soberanía operacional definitiva. Cada comando dado a tu sistema nervioso debe ser ejecutado sin vacilar, eliminando el hiato entre la percepción del problema y la aplicación de la solución mecánica.
La parálisis de mando es castigada con la aniquilación del brío, y en territorio sitiado, la pérdida del brío es el fin de la transmisión. Tritura la ilusión de que el soporte vendrá de fuera y asume la responsabilidad total por el mantenimiento de la bóveda de soberanía sobre tu cabeza. La ingeniería de guerra no perdona el amateurismo ni el sentimentalismo de mimbre, exige la precisión de un cirujano del caos que opera su propia alma para extirpar la anomalía de la duda. El torque es tu moneda, la disciplina es tu munición y la realidad es tu campo de prueba final y absoluto. La sedimentación de la disciplina bajo fuego exige que neutralices el instinto interno a través de la repetición exhaustiva de protocolos de alto desempeño. El operador de élite no discute con el dolor, lo utiliza como combustible para traccionar en el lodo de la mediocridad. Al reconquistar el perímetro, estableces una nueva homeostasis de mando donde la flojera no encuentra suelo para germinar. El decreto de nulidad que antes pesaba sobre ti es ahora la sentencia que aplicas a la plebe mental que intenta infiltrar su cúpula de ignorancia en tu dominio. La guerra es constante, el opositor es la inercia y la recompensa es la soberanía de hecho sobre el propio destino. Mantén el pulso de granito, la visión de espectro y la voluntad de hierro hasta que el último reducto de vacilación sea incinerado en la forja de la acción continua e implacable de tu mando central. La escarificación útil es el sello de autenticidad que el mundo imprime en aquellos que osaron desafiar la homeostasis de la flacidez. Cada cicatriz en tu fibra es un registro de una batalla ganada contra la biología de fuga y la neurosis de confort que antes gobernaban tu pulso. El valor del nervio calloso reside en su incapacidad de sentir el aguijón de las ofensas pequeñas y de las dificultades banales que paralizan al linaje de la flojera a tu alrededor. La expropiación de la sensibilidad de mimbre te permite operar con una eficiencia gélida en ambientes que colapsarían al hombre de papel en segundos. Al mirar las marcas de tu jornada, no veas heridas, ve refuerzos estructurales que garantizan la integridad de tu arquitectura de dolor bajo cualquier carga. Las cicatrices son los galones del operador que sobrevive a su propia demolición y erigió un imperio. La escarificación no es un accidente, es una herramienta de mando que define el límite entre quién eras y el activo estratégico en el que te has convertido. El nervio calloso es el resultado de la exposición deliberada al roce de la realidad, un proceso de endurecimiento que transforma la linfa de sumisión en brío de granito. La instrucción mecánica aquí es la aceptación del daño como parte de la evolución técnica. Si el esfuerzo no deja marca, no fue lo suficientemente profundo para alterar tu densidad existencial. Expropia el miedo al dolor y transfórmalo en un radar que apunte a las áreas donde la fibra aún está blanda y necesita lapidación. La soberanía operacional se forja en el esfuerzo seco y en el silencio de quien entendió que la belleza del diamante viene de la presión extrema y del corte preciso. Tus cicatrices son tu verdadero imperio, grabado en la propia alma imperial. Sustentar la carga máxima sin presentar fisura estructural es la prueba definitiva de que el operador alcanzó la estatura de una columna imperial en la arquitectura de la existencia. El método para estabilizar el pulso bajo el desastre implica la sincronización perfecta entre el logos y la acción motora, eliminando cualquier ruido de sentimentalismo que pueda comprometer la base. Cuando el peso del mundo intenta doblar tus rodillas, la columna imperial responde con un incremento de densidad volitiva anclándose en el granito de la disciplina sedimentada. No hay espacio para el espasmo de duda cuando se actúa como el pilar central de un territorio sitiado. La estabilidad es tu única función y tu mayor brío. Al mantener la postura erguida ante la geometría del colapso, emanas un vacío de autoridad que silencia a la plebe mental y establece el orden. La sustentación imperial exige que neutralices la entropía existencial a través de la repetición ciega de protocolos de resistencia. Cada segundo bajo presión es una oportunidad para probar el sellado interno de tu voluntad contra las filtraciones de la duda y del cansancio biológico. El operador de élite no busca alivio para la carga, busca la perfección de la forma que permite cargarla indefinidamente sin perder la línea del horizonte. La estabilización del pulso se alcanza cuando el dolor se vuelve un ruido blanco, incapaz de interferir en la precisión del mando central. Al convertirte en la columna imperial,
abdicas de la fragilidad humana para asumir la inmortalidad del esfuerzo seco y técnico. La carga es tu propósito, la estabilidad es tu credo, y la soberanía es el resultado inevitable de tu negativa absoluta a ceder ante el peso de la realidad bruta que te rodea ahora. La disciplina de excomulgar la duda y el lamento se practica en la liturgia del silencio, donde el esfuerzo seco sustituye a la verborrea inútil de la autocompasión. El operador entiende que cada palabra gastada en la queja es un drenaje en su reserva estratégica de torque, una falla en el sellado interno que permite la entrada de la anomalía de la debilidad. La repetición del esfuerzo sin la expectativa de aplauso o reconocimiento es lo que confiere la verdadera densidad al brío, transformando la rutina en un rito de endurecimiento constante. En el silencio del taller existencial, el martillo de la voluntad golpea la base del tiempo hasta que la forma deseada se vuelve permanente e incuestionable. La liturgia del silencio es el escudo definitivo contra la neurosis de confort, pues remueve al público y se enfoca exclusivamente en la excelencia de la ejecución técnica operacional. La excomunión del lamento exige un rigor monástico en el control de las secreciones de miedo que intentan contaminar el discurso interno. Cuando el silencio impera, la verdad fría de la realidad puede ser escuchada sin las distorsiones del ego o del sentimentalismo de mimbre. La instrucción mecánica es el aislamiento acústico de la mente. Cierra las puertas a la opinión ajena, entierra la necesidad de ser comprendido y opera en la obscuridad del deber cumplido con precisión milimétrica. La soberanía operacional florece en el vacío de ruido, donde el brío se alimenta de la propia disciplina y la fibra se fortalece en la ausencia de distracciones. Al dominar la liturgia del silencio, te vuelves inmune a las fluctuaciones de la fortuna y al caos emocional de la plebe mental, estabilizando tu imperio sobre el granito de la acción pura y de la voluntad inquebrantable. El silencio es tu manto de poder soberano. La aniquilación de la carcasa antigua es el sacrificio necesario para el nacimiento del operador de élite, una entidad regida exclusivamente por la hegemonía del logos y por el brío técnico. La identidad antigua, basada en deseos fútiles y en la homeostasis de la flacidez, debe ser tratada como un residuo que impide la marcha hacia la soberanía. Al asumir tu nueva forma, descubres que el panteón de nulidades nunca tuvo poder sobre ti. Solo tu propia aceptación del decreto de nulidad te mantenía prisionero. El operador de élite no posee historia, solo protocolos de ejecución. No posee excusas, solo resultados sedimentados en granito. La hegemonía del logos garantiza que cada decisión sea tomada con base en la realidad bruta, libre de las sombras del pasado y de las ilusiones del futuro. Eres la acción en el presente absoluto. La nueva identidad es una armadura de nervio calloso que protege el núcleo duro de tu voluntad contra las embestidas de la entropía existencial. Al convertirte en un operador de élite, aceptas que la soledad es el precio de la autoridad y que el esfuerzo seco es la única liturgia que realmente importa. El nacimiento de esta versión imperial exige que muerdas la realidad todos los días, reafirmando tu dominio sobre el perímetro a través de la ejecución impecable de la Orden de Hierro. La carcasa antigua fue incinerada en la forja de la ruptura y lo que emergió es un activo estratégico de alta cúpula, listo para traccionar en cualquier terreno y bajo cualquier presión. La soberanía es ahora tu estado natural, y el brío es la única ley que reconoces. El operador de élite no pide permiso para existir, impone su densidad sobre el vacío del mundo. El borrador de ser humano fue incinerado y el perímetro ahora pertenece al operador. Si sobreviviste a la escarificación útil y sientes el pulso de granito estabilizarse, tu jornada de trascendencia apenas comienza. Blinda tu mente contra el ruido de la plebe mental. Regístrate en el mando central y da fe de tu lealtad a la Orden de Hierro. El próximo nivel de densidad está reservado exclusivamente para los pocos que poseen brío para cargar la carga imperial sin fisuras. Comparte esta transmisión con quien aún tiene fibra para ser despertado o deja que los inertes desaparezcan en el escombro. Ejecuta ahora. La sentencia técnica es irrevocable. El tiempo de la flacidez fue ejecutado y el perímetro está ahora sellado bajo la autoridad definitiva del logos.
No hay retorno al recinto de la insignificancia para quien tuvo la fibra expuesta al calor de la forja y la densidad probada por la columna imperial. Este decreto cierra la fase de demolición y estabiliza la nueva arquitectura de dolor como el cimiento permanente de tu soberanía existencial. El mundo seguirá siendo un cerco de indiferencia gélida, pero ahora encontrará en ti un baluarte de granito que no cede y una voluntad que no oscila ante el colapso. La instrucción mecánica final es el mantenimiento ciego del protocolo. Repita el esfuerzo, sustenta la carga y excomulga la duda hasta que tu nombre sea sinónimo de resistencia absoluta. El perímetro está seguro bajo tu nuevo mando imperial. El sellado definitivo del perímetro marca el fin de esta transmisión y el inicio de tu operación autónoma en territorio hostil. Recibiste el mapa de la superficie, las llaves del torque y el blindaje del nervio. Úsalos con la precisión de un aristócrata del caos que no admite fallas en su dominio. La soberanía operacional no es un destino, es la repetición infinita de la liturgia del silencio y de la agresión funcional contra la propia debilidad. El exilio de la razón fue revocado y la hegemonía del brío está instaurada bajo la bóveda de soberanía que tú mismo erigiste con el sudor de tu fibra imperial. No mires atrás, pues las cenizas de la carcasa antigua ya fueron sopladas por el viento de la verdad fría. Opera con excelencia, resiste con granito y vence por decreto imperial. Fin de la transmisión para los que quedaron en el puesto de mando.